Bienvenidos hermanos, les damos la bienvenida nuevamente a este curso. Nosotros somos el equipo de intelectuales teístas en conjunto con el hermano Dani Padilla, así que la hermana Talis a continuación está haciendo la presentación del espacio. Bienvenida, hermanita Talis. Gracias, Carlita. Buenas noches, hermanos. Hoy es la sexta clase de nuestro curso Introducción a la Historia de la Iglesia, con el profesor Néstor Díaz, que además de ser nuestro profesor, es teólogo, psicólogo, filósofo, historiador, autor de la revista Contracultura, volumen 1, libro El teólogo responde, primera edición, Septemberva, el discurso fragmentado de un moribundo. Y en las redes sociales lo encuentran como El teólogo responde, para que puedan seguirlo. Profesor Néstor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le cedemos el espacio. Bueno, qué honor y qué privilegio, como siempre, estar con ustedes acá. Sin duda alguna, esta clase de historia eclesiástica se están poniendo cada vez más interesantes y se han ido corrigiendo algunos entuertos, algunas ideas incorrectas que a veces se tiene sobre este periplo de la historia de la iglesia, y sin duda alguna también encontramos con nuevos datos y confirmamos algunas informaciones también que posiblemente teníamos y que necesitábamos precisar sin duda alguna. Así que me siento complacido de estar con ustedes acá y le vamos a sacar provecho al tema que hoy tenemos. Como saben, hoy es nuestra sexta clase y ya prácticamente pasamos el 50%. Ya solo nos quedan 4 clases para concluir este viaje por la historia de la iglesia. Con la clase de hoy, nosotros vamos casi a llegar a un no menospreciable 70%. Así que yo creo que le vamos a sacar provecho, y como dije la semana pasada, hoy tenemos una sorpresa al final de la clase. De las 2 sorpresas que por lo menos hasta ahora tenemos preparadas en este curso de 10 semanas, hoy daremos la primera sorpresa. La próxima sorpresa no la veremos en la clase número 7, sino en la clase número 8. Así que vamos a disfrutar esa sorpresa. Eso sí, que las sorpresas son como estos conciertos que la música va increciendo. Así que sin duda alguna vamos a tener una buena sorpresa, pero la última sorpresa será mucho mayor que esta. Dicho esto, entonces vamos a iniciar con nuestro estudio de la siguiente etapa. A modo de resumen, lo que hemos visto hasta ahora ha sido el desarrollo de la historia eclesiástica. Primero, nos detuvimos para hablar de lo que entendíamos por historia de la iglesia, la historia del desarrollo de esta disciplina, las razones que la justificaban y algunas dimensiones y tendencias en su estudio. Luego, en la clase número 2, nos centramos en la primera etapa de la historia de la iglesia primitiva, desde su terminus ad quo, el año 30, hasta su terminus ad quem, el año 313. Vimos todo lo que tenía que ver con los periplos experimentados por esta iglesia, desde la iglesia apostólica, las persecuciones que tuvo que experimentar, los prejuicios que tuvo que afrontar, cómo Dios levantó a apologistas para defenderla en una primera edad dorada de la apologética. Vimos el modo como también Dios levantó hombres que defendieron la doctrina y el depositum fidei, que llamamos padres apostólicos, y exploramos un poco del culto de esa iglesia, su composición social, sus modos evangelísticos, incluso su arte. Luego pasamos a la etapa medieval de la iglesia. En nuestra clase número 3 y 4 abordamos todo el desarrollo de la experiencia medieval de la iglesia, tanto de la alta como de la baja Edad Media. Y vimos cómo se fue configurando esta involución del cristianismo hacia la cristiandad después del proceso de constantinización eclesial, las reacciones que esto generó. Exploramos la reacción monástica y la reacción conciliar, conocimos a los padres de la iglesia y hablamos de la evolución del sistema papal como
el punto final o epítome del proceso de constantinización eclesial. Luego pasamos a ver cómo este sistema papal se fue empoderando a través de la experiencia carolingia, es decir, el renacimiento carolingio, el terrible fenómeno del gran cisma, que obviamente generó la separación del cristianismo calcedón y de origen al catolicismo romano tal y como lo íbamos después a conocer. Vimos también el intento de reformar ese catolicismo, a pesar de que fue un total fracaso, la reforma del siglo XI. Y luego encontramos cómo el sistema papal se fue convirtiendo en un poder político que podía impulsar cruzadas, y al mismo tiempo exploramos el boom del escolasticismo como una especie de edad dorada de la literatura teológica. Después de ver todo esto, dejamos a la iglesia con una fuerte conciencia y necesidad de reforma. Y justamente de la reforma exitosa del siglo XVI es lo que nosotros vimos la semana pasada. Hablando de sus antecedentes, del desarrollo de esta reforma que puede ser ilustrada como varias piedras siendo lanzadas a un estanque y generando ondas que se fueron relacionando entre sí. La reforma tanto de Lutero como la reforma de Zwinglio, la reforma calvinista, la reforma radical con los anabaptistas a la cabeza, la reforma en Inglaterra, en los Países Bajos, en Francia, en España, la contrarreforma, la diferencia de cómo el paradigma reformador generó una forma distinta, incluso en la experiencia colonizadora del Nuevo Mundo, y finalmente su legado. Eso fue más o menos lo que nosotros hemos explorado y creo que hice un buen resumen, ¿verdad que sí? Ahora vamos a ver lo que pasó después de 1648, después de la paz de Westfalia o Westfalia. ¿Qué ocurrió después de la reforma? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué ocurrió después? Bueno, después vino una etapa que nosotros acá hemos llamado la Iglesia del Despertar. Así la hemos llamado. Obviamente la Iglesia del Despertar no siempre recibe ese nombre. Por ejemplo, Justo González llama esta etapa la era de los dogmas y las dudas. Pero nosotros hemos preferido llamarla Iglesia del Despertar para que así podamos hacer justicia a un gran evento que muchas veces pasa olvidado, pero que puede ser considerado como una especie de nueva reforma o segunda reforma. Recordando que Ecclesia Reformata semper reformanda, que la iglesia reformada siempre debe reformarse. Y lo que vamos a ver acá en esta nueva etapa es una nueva reforma ante una situación que la ameritaba. Y la etapa abarca desde el año 1648, que viene siendo su terminus ad quo, hasta el 1750, que es su terminus ad quem. Un periodo de unos notables 102 años. El contexto geográfico ahora es más amplio, porque hasta ahora habíamos estudiado el contexto geográfico en el mundo mediterráneo, luego en Europa, pero ahora tenemos Europa y Norteamérica. Este sería el contexto geográfico en el que se enmarca este periodo de tiempo. El contexto histórico también es igual de interesante, porque estamos hablando de la época posterior a 1648, es decir, la segunda mitad del siglo XVII, cuando en Europa las ideas reformadas generaron un ambiente caldeado en términos políticos, provocando con ello el desarrollo de ciertas revoluciones en los países donde la reforma predominó. Revoluciones en el ámbito político que intentaban socavar esta idea medieval de monarquías absolutistas para producir en su como modelos suplentes, para ser un poquito más específico,
como modelos suplentes un modelo republicano. O en el caso de las antiguas monarquías, un modelo parlamentario. Este es el caso de la Revolución Inglesa, que destronó al rey Carlos I e introdujo una experiencia parlamentaria, una experiencia republicana en Inglaterra, dirigida por puritanos. Muchos dicen, de las mejores experiencias que había tenido hasta ahora Europa, y que obviamente sirvió de modelo para las demás experiencias republicanas que vendrían después. Por su parte, esta es la época en que España ha ido perdiendo protagonismo en el mundo político a causa de su consabida lucha contrarreformada. Y a su vez, Francia va teniendo un terreno más amplio a través del desarrollo o la aparición del despotismo ilustrado, en la figura del más grande déspota ilustrado que tuvo esa nación, aquel que decía l'état est moi o après moi le déluge, que yo creo que ustedes más o menos han escuchado esas frases. L'état est moi, el Estado soy yo. Après moi le déluge, después de mí el diluvio. Luis XIV, sí, el gran Luis XIV. Esta es la época de Luis XIV, es la época de Federico I de Prusia, que fue también un monarca, un déspota ilustrado, y también Catalina de Rusia, que fue otra déspota ilustrada. Es la época del desarrollo de la ilustración también, que va a marcar un nuevo paradigma intelectual cuestionando las bases del cristianismo. Y por supuesto es una época de grandes hitos intelectuales. La época que vamos a estudiar, señores, es la época en la que el racionalismo de Descartes va a hacer su aparición en el horizonte intelectual europeo. Pero también es la época en la que aparece el empirismo de Berkeley y de Hume y el enciclopedismo de Voltaire. Es una época de dudas ante los grandes dogmas. Pero también es una época de grandes hitos espirituales, debo decir, porque la iglesia de esta época está experimentando una serie de dificultades, especialmente dificultades generadas por el anquilosamiento dogmático, hasta el punto tal que esta iglesia de la posreforma, como se le llama este periodo de la posreforma, es una iglesia apática, en la que el profesionalismo predomina por encima de la vocación y en la que el formalismo predomina por encima de la vida espontánea del servicio a Dios. Así que esta experiencia de anquilosamiento eclesial y de una iglesia estéril, el catolicismo romano estaba pasando por una crisis notable a finales del siglo XVII y principios del XVIII, pero también pasaba lo mismo con el mundo reformado, de ahí la necesidad de que surgieran grupos de revitalización espiritual, tanto en el catolicismo romano como en el mundo protestante. En el caso del catolicismo romano, los grupos que van a aparecer en Francia, sobre todo, serán jansenistas, se les conocerá también como quietistas, y habrán otros grupos más que los vamos a conocer más detenidamente. Y dentro del mundo protestante, obviamente, estarán, especialmente en Inglaterra, los famosos inconformes o grupos de disenters, que incluyen a sujetos que se fueron a una alternativa mística más encumbrada, como fue el caso de los seguidores de Swedenborg, o que van a caer en una alternativa mística más inorgánica, como es el caso de los cuáqueros. Pero también es la época en la que aparecerá una revitalización del púlpito a través de los puritanos y, cómo no, una revitalización de la vida de fe a través del pietismo. Así que sin duda alguna, señores, nos encontramos en una interesante época, no muy explorada y no muy conocida por muchos de los estudiantes de historia eclesiástica. Así que les animo
a que se suban conmigo otra vez a este barco y vamos a navegar por los insondables mares de la época conocida como la posreforma. Dicho esto, iniciemos con una pregunta. ¿Se necesitaba una nueva reforma? Y la respuesta, obviamente, era sí, como dice Víctor. Se necesitaba una nueva reforma. ¿Y por qué se necesitaba una nueva reforma? Por la condición en la que se encontraba la iglesia en aquella época. La iglesia, tras la época de las grandes victorias reformadas, se encontró en un proceso de lucha. La iglesia de la posreforma es una iglesia de grandes encontronazos, de grandes enfrentamientos. Los enfrentamientos primero fueron armados, debo decir, pero gracias a Dios, tras 1648, terminaron estos enfrentamientos bélicos en el campo de batalla y todos los demás enfrentamientos se dieron en el campo de las ideas. La iglesia, obviamente, estaba enfrentando una serie de problemáticas, especialmente cuando digo iglesia me refiero a la iglesia reformada. Las problemáticas, sorprendentemente, eran las mismas que experimentó en la época primitiva. Si ustedes recordarán, en la época primitiva, la iglesia enfrentó dos problemas, uno de corte externo y otro de corte interno. Los externos eran persecuciones por parte del Imperio Romano y los internos eran la proliferación de falsos maestros y de conceptos heréticos que trastornaban la fe de muchos. Lo mismo le estaba pasando a la iglesia post-reforma. Primero, estaba enfrentando problemáticas de corte externo porque no dejaron los creyentes reformados de ser perseguidos por los católicos romanos, especialmente en Francia. Si ustedes recordarán de la semana pasada, nosotros hablamos de los famosos pogromos como la matanza de Bassí y la matanza de San Bartolomé que se hizo contra los protestantes hugonotes en Francia. Y ellos tuvieron que salir huyendo, especialmente a los Países Bajos, donde recontaron su historia a través de relatos fantasiosos que hoy conocemos como cuentos de hadas, en particular La Cenicienta y Blancanieves. Creo que eso fue una información que nosotros dimos en aquella ocasión, que a ustedes creo que muchos quedaron bien impresionados. Y alguien me dijo por ahí que todavía se estaba sobando la nariz del golpe tremendo que se dio cuando se cayó de la silla. Pero sin embargo, lo llamativo del caso es que tras el edicto de Nantes, firmado por el rey Enrique IV, terminó la persecución hacia los hugonotes y los hugonotes respiraron vientos de tranquilidad tras la firma del edicto. Pero en 1685, l'État-et-moi, el rey Luis XIV, firmó un edicto conocido como el edicto de Fontainebleau, que terminó con la época de tranquilidad hacia los cristianos protestantes. Y otra vez vino la persecución contra los hugonotes, hasta el punto tal que tuvieron la gran mayoría que ser expulsados de Francia o simplemente pasarse al bando católico. Ese sería el terrible problema que la iglesia reformada estaba experimentando en Europa. Pero no solamente eso. Dentro de algunos grupos reformados o instituciones reformadas, también había cierto manejo intolerante hacia creyentes dentro de los mismos grupos. Es decir, personas que no se sentían cómodas con el anquilosamiento eclesial de muchas congregaciones o de muchas iglesias institucionalizadas que nacieron de la Reforma y que entendían que Ecclesia Reformata semper reformanda. Y sin embargo, obviamente, el grito de reformar la Reforma también no fue visto con buenos ojos por parte de muchos y también estos grupos sufrieron persecución. Así que estamos hablando de una situación conflictiva en la que el anquilosamiento eclesial perseguía a aquellos que denunciaban ese anquilosamiento.
Lo segundo que vemos también son amenazas internas. Debo decir que estas amenazas internas se dieron a la luz de grandes debates que se convirtieron en los hitos doctrinales del siglo XVII. Por ejemplo, el primer debate fue el debate ecuménico, el debate por la unidad que se dio en la Sajonia luterana y que enfrentó a filipistas y calistianos, que obviamente deseaban realizar un acercamiento a los demás grupos reformados para entablar un diálogo ecuménico. Los filipistas reciben el nombre de Philippe Melanchthon, y de hecho tengo un video en el canal de YouTube, El Teólogo Responde, que se llama Melanchthon, el reformador conciliador, a quien por cierto lo presento como posible padre del ecumenismo, porque sin duda alguna el esfuerzo ecuménico nació dentro de la experiencia reformada de la Iglesia, no es un invento católico romano, sino que Melanchthon decidió realizar acercamientos a los demás grupos reformados y en cierto modo después Jorge Calixto quiso hacer lo mismo con el catolicismo romano. Así que ese fue el primer debate que se dio. ¿Hasta qué punto debemos volver a tener un diálogo ecuménico con grupos reformados o con el catolicismo romano? Primer debate. El segundo debate fue un debate cristológico, porque surgió una herejía conocida como el socinianismo, que negaba en cierto sentido la divinidad de Cristo y llegaba a decir que Jesús se volvió Dios cuando resucitó de entre los muertos. Esa herejía obviamente fue combatida y fue otro de los hitos doctrinales del siglo XVII, el debate contra los socinianos. El tercero fue un debate que se dio a lo interno del catolicismo romano francés. Específicamente un debate académico, porque se dio en la universidad y enfrentó a jesuitas con dominicos. Esos jesuitas habían abordado el tema de la gracia y la manera como lo habían abordado no agradaba justamente a los dominicos. Este debate se dio en torno a la figura de un teólogo llamado Jansenio. Y Jansenio leyó a Agustín y escribió una obra sobre Agustín, que se llama así Agustín, donde presentó la soteriología agustiniana, y la forma como la presentó sonaba demasiado a Calvino. Por lo tanto, se le acusaba de ser un calvinista infiltrado en la Iglesia Católica, pero lo que realmente hizo fue ser agustiniano, lo que demuestra que si te lees a Agustín, solo tienes un camino interpretativo, no tienes otro. Y eso le pasó a Jansenio. Entonces, el jansenismo en Francia comenzó a adquirir fuerzas porque encontró a uno de sus mejores promotores en la voz y la pluma de nada más ni nada menos que chan, cha, cha, chan, abrimos el telón, Blaise Pascal. Pascal, el gran filósofo y matemático Pascal, que en sus cartas provinciales, si mal no recuerdo, defendía el jansenismo de tal manera que agradaba a la gente. O sea, tenía una pluma que encantaba. Y el jansenismo, obviamente, recibió fuerzas debido a ello. El jansenismo tuvo un enemigo como postura contraria que se conoce como el molinismo. El molinismo, entonces, es una apreciación doctrinal que sirve como respuesta al jansenismo y trata de corregir la manera como el jansenista entendía la responsabilidad humana para justamente notificar que sí, el individuo tiene o la responsabilidad humana ejerce cierto papel en la economía de la salvación, pero por un asunto que tiene que ver con la presencia de Dios en entender los distintos posibles mundos que pudo haber creado, y dentro de esa infinita posibilidad de mundos generó uno en el que la libertad juega un papel en el proceso salvífico. Así que ahí estaría más o menos el diálogo que se dio en forma de debate
en lo interno del catolicismo romano, que fue un debate soteriológico entre jansenistas y molinistas. Y el último hito doctrinal también fue otro debate soteriológico, muy parecido al jansenismo versus molinismo, pero que se dio ya no en el mundo católico, sino en el mundo protestante, y es el famoso debate entre calvinistas y los remonstrantes arminianos. Ese famoso debate también se dio en la época de la posreforma. Ante estas situaciones generadas por conflictos internos, era obvio que se necesitaba reformular los principios doctrinales que fueron defendidos a capa y espada durante la Reforma Protestante. Y es aquí cuando la Iglesia reformada se vuelve escolástica y surge el escolasticismo reformado, que no es más que una etapa en la que comienza a sistematizarse el pensamiento teológico reformado a través de las confesiones de fe, que se hicieron necesarias justamente por ello. Estas confesiones de fe fueron producidas en dos dimensiones o en dos sentidos. En un sentido autónomo, como parte de una catequesis congregacional para servir justamente para aquellos que se estaban entrenando en la nueva fe, pero también se dio bajo una dimensión conciliar. Y esto es muy importante porque por ahí hay algún garrotero que dice o pregunta dónde están los concilios protestantes y no se da cuenta que la Iglesia reformada tuvo una etapa escolástica donde se establecieron concilios que permitieron que pudiesen ubicarse distintos grupos para ir reformulando la doctrina y presentar un documento conciliar conocido como confesión de fe que permitía una mejor descripción doctrinal con el fin de saber identificar quién era hereje y quién no. Así que quien pregunta una cosa como ¿dónde están los concilios protestantes? Demuestra, no quiero ser muy ofensivo, pero demuestra sin duda alguna un desconocimiento de ignorancia en torno a esta etapa que estamos estudiando. Es el tipo que da el salto acrobático mortal de la Reforma a la época actual y se pasa por el arco del triunfo todo este periodo que estamos analizando. Así que ya lo vieron, son dos dimensiones, una dimensión catequética y una conciliar. Entre los documentos que pueden ser ubicados en la dimensión catequética, encontramos los catecismos. Por ejemplo, el catecismo de Heidelberg, que tiene una versión amplia, el catecismo mayor, y una versión breve, el catecismo menor. Es un ejemplo de ello. Los catecismos se convierten en la expresión directa de lo que tiene que ver con los documentos establecidos de forma catequética. Los otros, los que se establecieron por concilios, son las confesiones. La primera confesión es la confesión belga. Es del año 1561. Incluso la confesión belga es una confesión anterior al catecismo de Heidelberg, por lo menos por 2 años, porque el catecismo de Heidelberg salió en el 63. La confesión belga es del 61. ¿Quién elaboró la confesión belga? Para los que no lo saben, Guido de Bresse. Y el catecismo de Heidelberg lo formularon Gaspar Oleviano y Zacarías Ursinus. Después de la confesión belga, el segundo gran documento es el documento establecido en el Sínodo de Dort. Es el famoso documento de los cánones de Dordrecht o de Dort, donde justamente se configura el TULIP, los 5 puntos del calvinismo, como respuesta a los 5 puntos del arminianismo. Ese es un segundo documento que se estableció en 1618 y que recientemente, por cierto, salió un libro que se llama
los cánones de Dort, escritos por varios autores que hacen un análisis de cada uno de esos cánones, entre los cuales, por cierto, está el señor Sugel Michelin. Recibí una copia de regalo de ese libro y se me olvidó traerla para poder presentarse, pero es un buen documento que les recomiendo que ustedes puedan conseguir para conocer un poco mejor el tema de los cánones de Dort. Ese sería el segundo documento conciliar. Primero, la Confesión Belga. Segundo, los cánones de Dort. El tercero es la Confesión de Westminster, del año 1648. La Confesión de Westminster es un documento importantísimo a la hora de poder precisar lo que el marco presbiterial de la Reforma cree. Luego tenemos un cuarto documento que es la Declaración de Saboya del año 1658, que es el documento más importante de la teología puritana. De hecho, John Owen, el gran puritano, es la mente detrás de la Declaración de Saboya. Y el último es la Confesión Bautista de Londres. ¿Quién me dice el año? Porque ese año sí es famoso. La Confesión Bautista de Londres. 1600 ¿qué? Lo pueden escribir si quieren. Excelente, Víctor. 1689. Ese sería el último documento que nosotros podríamos catalogar dentro de esta experiencia escolástica de la Reforma. Ahora bien, debo decir una nota crítica, debo insertar una nota crítica a todo lo que estamos hablando. Es que pese al valor apologético y dogmático de las confesiones, la Iglesia reformada cayó en la apatía. Y esa apatía produjo tres grandes males. Primero, que predominara el formalismo por encima de la devoción. Los cultos eran muy formales, pero no había devoción sincera. Lo segundo, predominaba el profesionalismo por encima de la vocación o el llamado. Es decir, usted podía ser ministro y predicar si tenía títulos, aunque no tuviese llamado. ¿Y cuántos pastores reformados con títulos y sin llamado pastorearon en esa época? Incluso gente impía. Richard Baxter comentaba que su pastor, el pastor que lo pastoreó cuando era más joven, había sido alcohólico. Entonces, este fue otro gran problema que se sucedió. Y lo tercero era que predominaba una visión cultural del cristianismo. Se tenía una cultura cristiana y no un cristianismo en la cultura. Gran defecto de la Iglesia Católica medieval, justamente. ¿Y qué pasó con la experiencia reformada? Y a eso vamos a agregarle, si ustedes desean, a estos tres ingredientes, una cereza en el batido. Y es el declive moral de los miembros de esas congregaciones, especialmente en los líderes pastorales. La laxitud moral. Con esos tres ingredientes más el cuarto, tenemos una batida. La batida de la apatía. De una iglesia que lamentablemente se había dormido y necesitaba urgentemente ser despertada. De ahí, iglesia del despertar, ¿entienden? Obviamente, la conciencia de que la iglesia necesitaba despertar estuvo presente en ese siglo tan convulso como fue el siglo XVII. Por ejemplo, en el mundo católico romano de Francia, se entendía que se necesitaba
algo. Tenía que haber una reforma, ya que la reforma fracasó en Francia. La Iglesia Católica aún así necesitaba reformarse y muchos franceses se dieron cuenta. Por eso comenzaron a surgir en el seno del catolicismo romano francés una serie de movimientos que sospechosamente se parecían demasiado o replicaban demasiado el discurso protestante. El primero tenía que ver con los grupos que criticaban el primado de Pedro, que criticaban la supremacía papal. Ahí estaban los galicanos, llamados así porque procuraban, como hicieron los ingleses, una iglesia nacional. La Iglesia Nacional de Inglaterra se separó del Papa y comenzó a llamarse anglicana por Inglaterra. Lo mismo pretendían en Francia y le iban a dar el nombre de galicana por Galia, que era el nombre antiguo que se le daba a Francia. Así que estaban los nacionalistas que cuestionaban la autoridad papal y deseaban una iglesia nacional francesa, los galicanos. Pero también estaban aquellos que no estaban siendo motivados simplemente por intereses nacionalistas, sino que tenían una concienzuda crítica teológica al concepto de primado papal. A esto se les conoce como los febronianos, los seguidores de Febronio. Ese sería el primer grupo, los dos primeros grupos en esta primera instancia que criticaban la primacía papal dentro del catolicismo romano en el siglo XVII, es decir, después de la Reforma. Lo segundo eran aquellos que cuestionaban la soteriología católico-romana, y ya los hemos mencionado, los jansenistas, que sin duda alguna tuvieron en Pascal a su mejor exponente. Y luego estaban aquellos que entendían que el catolicismo romano estaba en crisis devocional y por lo tanto tenía que ser rescatada la ortopraxia, porque los jansenistas estaban metidos en la ortodoxia, pero la ortopraxia tenía que ser rescatada. Y aquí apareció un grupo curioso conocidos como los quietistas, cuya mejor exponente fue una mujer, una viuda ricachona llamada Jeanne-Marie de la Motte, también conocida como Madame Guyon. Madame Guyon. Madame Guyon proponía un modelo de oración que trascendiese más allá del rezo mecánico del rosario. No, ese rezo mecánico del rosario no tiene nada que ver con experimentar las profundidades de Jesucristo. Y Madame Guyon proponía un acercamiento piadoso y devocional a Dios a través de orar con la Biblia en la mano. Orar las escrituras. Cosa sorprendente. De hecho, el pensamiento quietista gustó mucho en el mundo protestante y alimentó a uno de los movimientos protestantes más importantes en la historia del despertar, que fue el pietismo, fuente de inspiración para el metodismo wesleyano. Así que miren las conexiones, salidas todas de esta experiencia quietista que se dio a lo interno del catolicismo romano. De hecho, el catolicismo romano terminó oponiéndose a todos esos grupos y los terminó condenando. El jansenismo terminó siendo condenado y lo mismo pasó con el quietismo. A la pobre Jeanne-Marie de la Motte la metieron presa, duró mucho tiempo presa y luego entonces que la soltaron quedó, por así decirlo, en un encarcelamiento domiciliar el resto de su vida. Así que estos serían los movimientos de los grupos inconformes que se encontraban dentro del catolicismo romano en pleno siglo XVII. Sin embargo, nosotros no somos católicos romanos y nos interesa saber qué pasaba en el mundo reformado. Pues bien, dentro del mundo reformado también se dieron estas experiencias de personas inconformes con el status quo, especialmente en Inglaterra, donde estos grupos se les conocía como dissenters o inconformes. De los grupos inconformes hay dos tipos. Los que llegaron a hacer una reacción espiritual muy mística, apelando a un discurso místico y obviamente cayendo en ciertos errores gravísimos en el ámbito doctrinal, mientras que estaban aquellos que prefirieron irse por lo seguro,
por las escrituras y reformar las costumbres utilizando la palabra de Dios. Estos dos grupos son catalogados como grupos de dissenters, pero trabajaron bajo paradigmas distintos. El grupo o los grupos que apelaron a una alternativa mística generalmente lo hicieron bajo la consigna de que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ellos proponían no el dogma de la letra, sino el dogma del espíritu, prefiriendo una revelación nueva que pudiesen recibir, una especie de rema novedoso que no tenía nada que ver con la palabra escrita. Ahí no sé por qué se parece tanto a la actualidad. ¿Qué problema? Parece que la historia, como decía alguien, tiende a ser cíclica. Pero la cuestión es que esta opción espiritualista era una especie de crítica a la opción racionalista de la época, el racionalismo cartesiano y también el empirismo berkeliano y de Hume y después el enciclopedismo. Obviamente parece que estaban erosionando, muchos consideraban, las bases de la fe, aunque no necesariamente era así, porque el racionalismo cartesiano y el empirismo berkeliano no eran anticristianos. De hecho, eran posturas que se sostenían desde la fe y que podrían incluso servir como validación de la fe. Pero estas personas del dogma del espíritu y no de la letra entendían que la fe no debía ser racionalizada y por lo tanto había que criticar cualquier opinión que intentase racionalizar la fe. Así aparecieron tres personajes muy interesantes. El primero, Jacob Boehme, que tenía antecedentes de hechicería y parece que el tipo era medio oscuro en sus apreciaciones del mundo espiritual, pero sin duda alguna fue quien trazó un camino de rechazar el estudio teológico y preferir simplemente recibir visiones celestiales. Algo parecido ocurrió con Emanuel Swedenborg, aunque Emanuel Swedenborg es una persona más instruida y más conocida que Jacob Boehme. Swedenborg incluso es una figura que será recordada por grandes aportes que hizo en el ámbito de ingeniería, del conocimiento psicológico, etc. Pero Swedenborg a los 50 años decidió volverse teólogo. ¿Y qué teólogo? Él decidió hacer teología desde su propia experiencia y no desde la experiencia de la escritura. Y comenzó a validar ciertas revelaciones y visiones que tenía, que por cierto sentaron las bases para el desarrollo de la escuela del nuevo pensamiento, porque el primero en proponer la idea de cierra los ojos, visualiza la casa de tus sueños. Ya la estás viendo, ¿verdad? Ahora declárala, será mía. Dibújala, escríbela, anótala, repítelo, porque el universo funciona bajo la ley de la atracción y la recibirás. Esa idea nace con Swedenborg. Entonces, eso es interesante que nosotros sepamos el origen de ciertas cosas que obviamente surgieron en esta interesante época que estamos estudiando, la época de la post-reforma, obviamente. Pero el tercer personaje dentro de esta alternativa espiritual, sin duda alguna, es George Fox, el que fundó la Sociedad de los Hermanos, la Sociedad de los Amigos, los cuáqueros, llamados cuáqueros, algunos dicen por el énfasis que George Fox hacía a uno de sus versículos preferidos, que era ante el Señor tiembla toda la tierra, y la palabra cuáquer significa los temblorosos, pero hay algunos que dicen que era porque los cuáqueros tenían ciertas experiencias carismáticas en las que ellos temblaban, tenían ciertos paroxismos y caían al suelo cuando les oraban y les ponían las manos. Cualquiera de las dos vertientes puede ser posible. No tendremos nunca una forma concreta de poder determinar por qué se les llamó así, como pasa con el término hugonote, pero los cuáqueros, sin duda alguna, fueron uno de los grupos que realmente puso el dedo en la llaga ante la situación crítica
que estaba experimentando la iglesia anglicana. Y obviamente los cuáqueros fueron los primeros que comenzaron a desafiar ese profesionalismo por encima de la vocación y ese formalismo por encima de la devoción. De hecho, Fox llegó a abrazar una visión más inorgánica de la iglesia. La iglesia no necesita estructura, no necesita templo, y por eso muchos dicen que el fenómeno emergentista actual de grupos que aparecen en las redes diciendo que no se necesita un templo, que todos debemos reunirnos en las casas y crear una especie de culto informal en los hogares sin una estructura pastoral, como pasa en muchos países. He conocido algunos de esos grupos. Esos grupos emergentistas no son más que una revitalización de la experiencia de los cuáqueros del siglo XVII. Así que ahí tendríamos nosotros más o menos una forma de entender a esos grupos particulares de discentes. No obstante, el grupo más importante, el que se fue por la escritura para tratar de revitalizar la fe a través de la Biblia, fue el grupo de los puritanos. Los puritanos se convierten justamente en el grupo más importante de discentes, porque pusieron verdaderamente no solo el dedo en la llaga, como hicieron los cuáqueros, sino la solución correcta. Entre los grupos puritanos encontraremos a los teólogos más finos y los mejores predicadores. John Bunyan, por ejemplo, John Owen, que es el príncipe de los puritanos y el Calvino de Inglaterra, Richard Baxter, Thomas Watson o Matthew Henry, el gran comentarista. Todos ellos bebieron de las fuentes del puritanismo y en sí mismos eran puritanos. Y cada uno de ellos realmente revitalizó no solo la fe, sino el púlpito. De hecho, los puritanos y también los cuáqueros como discentes dejaron un legado tanto cultural como espiritual. Por ejemplo, culturalmente, en lo político, la revolución puritana de Oliver Cromwell sentó las bases del parlamentarismo, que es la esencia de la democracia occidental. También en lo educativo, erradicaron el analfabetismo. De hecho, en las comunidades cuáqueras, el analfabetismo se erradicó hasta el 100%, porque las mujeres cuáqueras sabían leer y escribir, y los cuáqueros creían que las mujeres podían predicar. De hecho, una de las grandes predicadoras de esta época eran cuáqueras. Y no sé si lo sabían, pero el feminismo de primera ola es de origen cuáquero. Más aún, los cuáqueros, al igual que los puritanos, y sobre todo los metodistas, se implicaron socialmente en promover la abolición de la esclavitud. Los grupos abolicionistas eran de origen cuáquero, muchos de ellos. Los cuáqueros participaron con muchos cristianos de corte puritano, como es el caso de William Wilberforce, en el desarrollo del discurso abolicionista. Y esa influencia cuáquera del abolicionismo no solamente se desarrolló en el XVII y el siglo XVIII, sino que también continuó en el siglo XIX, porque el presidente que emitió la ley que abolió oficialmente la esclavitud en Estados Unidos, generando con ello la guerra civil entre los estados abolicionistas del norte y los estados esclavistas del sur, fue Abraham Lincoln, ¿verdad? Y no sé si lo sabían, pero el abuelo de Lincoln era cuáquero. Las primeras feministas de la historia eran cuáqueras. El cuáquerismo tenía una visión muy igualitaria de la fe, de la gente. De hecho, los cuáqueros no hacían juramentos y tuteaban a todo el mundo porque no creían que hubiesen personas que tuviesen más autoridad que otras. Veían a todos por igual. Esa es la razón de que William Penn, un cuáquero, le comprara a los nativos americanos la tierra de Pensilvania, que es un estado de origen cuáquero. Se la comprara porque los veía como iguales. Y eso es algo que hay que recordar como legado de los discentes. Pero en lo espiritual, el legado mayor se lo llevan los puritanos, porque los puritanos rescataron el púlpito, rescataron la vida devocional
y la vida de fe. Sentaron las bases para el gran despertar y produjeron las obras más hermosas de la literatura. Por ejemplo, El progreso del peregrino. ¿Quién no se ha deleitado con esa obra? Es un texto puritano. El paraíso perdido de Milton. Es un documento puritano. El pastor reformado de Baxter o el comentario bíblico de Matthew Henry. Son monumentos puritanos de la literatura producida por esta gente. Y ellos sentaron las bases de lo que sería el gran despertar. Y eso entonces me lleva a hablar del gran despertar. ¿Alguna vez han escuchado ese término? ¿Han escuchado el término gran despertar, Great Awakening? Los puritanos eran calvinistas. ¿Sí? Lo primero que yo tengo que hacer es un aclarado. Si alguna vez han estado familiarizados con el concepto avivamiento, una pregunta obligada que deberíamos hacer es si la iglesia necesita avivamiento o si la iglesia necesita un despertar. Una muy buena pregunta. Mucha gente dice que avivamiento, pero la palabra avivamiento tiene más que ver con algo que está muerto y necesita vida. Y por lo menos en las escrituras yo entiendo que quienes están muertos son los impíos. Están muertos en delitos y pecados, pero Dios les da vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que el término avivamiento más precisamente debe ser aplicado al impío cuando pasa de muerte a vida. Es avivado, es resucitado una nueva vida. Pero la iglesia no muere. Si yo digo que la iglesia muere, estaría negando de forma grotesca la obra de Cristo, porque la iglesia es Corpus Christi, es el cuerpo de Cristo, y su cuerpo no puede morir. Lo que sí le puede pasar es que se duerma. Así que la iglesia, como no muere, no necesita ser avivada, pero como sí se puede dormir, necesita ser despertada. Y por eso utilizamos el término despertar para referirnos al momento en que la iglesia es revitalizada espiritualmente. Este gran despertar en sí mismo fue una reforma dentro de la reforma. Fue una manera de ver de forma histórica el cumplimiento del apotegma Ecclesia Reformata Semper Reformata. Y el epicentro de este gran despertar también tiene la misma característica de la reforma, que no es una piedra lanzada a un estanque, sino varias piedras lanzadas al mismo tiempo, al mismo estanque, generando ondas que chocan entre sí. Ese es el gran despertar, porque nos vamos a dar cuenta que el mismo se desarrolló en lugares distintos y de forma independiente. El primer lugar donde encontramos esta piedra lanzada al estanque es Norteamérica, Estados Unidos. En particular, entre el 1720 y 1750, ya dejamos atrás al siglo XVII y estamos en pleno siglo XVIII. En esa época, la condición espiritual de la iglesia del siglo XVII, que había generado la crítica de puritanos y cuáqueros, se había traspasado de forma magnánima y terriblemente patética en la condición espiritual de la iglesia de principios del siglo XVIII. De hecho, el fervor espiritual que caracterizó a los colonos norteamericanos, que se fueron huyendo de la intolerancia que la iglesia nacional en Inglaterra le había hecho a los grupos de discentes, puritanos, bautistas y cuáqueros, y decidieron irse al Nuevo Mundo y fundaron, como vimos en la última clase, colonias que representaban ese espíritu de fervor espiritual. Ese fervor espiritual se fue opacando a medida que el tiempo pasó, especialmente porque las colonias norteamericanas, al hacer válidos los principios reformados de rescate de la cultura del trabajo, de la cultura del ahorro, comenzaron a enriquecerse.
se enriquecieron y al enriquecerse, el fervor espiritual comenzó a decrecer porque se acomodaron. A eso sumémosle cómo el deísmo generado por la Ilustración llegó a estas tierras y muchos de los nietos de los peregrinos, de los grandes puritanos, comenzaron a cuestionar la fe de sus antepasados. Esto generó una frialdad que generó como incremento cierta laxitud moral, porque ya a nadie le interesaba la vieja moral puritana. De hecho, puritano a partir de ahí comenzó a utilizarse como un término despectivo, cosa que sucede todavía hasta el día de hoy. Y el mejor ejemplo lo representa un sujeto llamado Max Hughes, nacido en 1700, justamente en el mismo 1700. Ese tipo era un impío que se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, aun cuando se lo pidiera. Y casos como el de Hughes fueron muy comunes. Como resultado, la feligresía comenzó a decaer en las iglesias. Esto disparó la alarma a los líderes pastorales que, como les dije, eran pastores profesionales, pero no por vocación. Estos sujetos, al ver que la gente se les está yendo y que los ingresos comienzan a decrecer, decidieron hablar con su feligresía y establecer un pacto conocido como el Halfway Covenant o pacto de medio camino. No sé si ustedes habían escuchado hablar del pacto de medio camino. El pacto de medio camino lo que trata de hacer es una especie de acuerdo entre parte y parte, los líderes pastorales y la membresía. Ellos les decían, miren, no dejen la iglesia. Sigan viniendo los domingos y cuando se vayan de la iglesia el lunes, vivan la vida como les dé su gana. Pueden vivir una doble vida. Pueden hacer lo que quieran. Yo no voy a responder a su condición espiritual ni me voy a interesar por ella. Lo único que quiero es que vengan el domingo, dejen el diezmo. Eso sí, no participan de la cena del Señor. Pero pueden congregarse en la iglesia y seguir viviendo una vida perversa. Lo estoy poniendo en las peores formas, pero justamente eso era el pacto de medio camino. Y obviamente el pacto de medio camino generó críticas de personas que tenían la visión suficiente para darse cuenta que esto estaba mal. El primero que aparece criticando esto es Theodor Frelinghuysen, que observó esta frialdad espiritual y predicó sobre la necesidad de un compromiso real con la fe. La segunda voz es la de Gilbert Tenen, que escribió todo un libro que se llama, oigan el nombre del libro, El peligro de un ministerio no convertido, donde acusaba a los líderes espirituales de la condición apática e inmoral de la membresía. Y la tercera voz es la de un pastor en una pequeña congregacionalista en Northampton, Massachusetts. El nombre de este pastor es Solomon Stoddard. Solomon Stoddard ya tenía casi 60 años de ministerio. Era todo un profesional, pero también era un hombre que tenía una devoción particular hacia Dios. Y él había explicado que en sus 60 años de ministerio se había dado cuenta que la iglesia atraviesa por ciertos lapsos de refrescamiento espiritual, ciertas reacciones espirituales en las que el Señor, a través de su espíritu, inyecta un deseo por la gente, por su palabra, etc. Esos periodos él los llamaba cosechas y él entendía que pronto vendría una, que Dios estaba preparando el camino para que algo sucediera. Justamente Dios levantaba estas reacciones cuando el panorama alrededor era deseable, cuando había una laxitud moral y un descuido y una apatía, era cuando Dios hacía
este despertar. Poco sabía Solomon que el despertar ya venía. Y venía a caballo con un jovencito que había respondido al llamado de su abuelo para ir a servir como copastor en su congregación en Northampton. Sí, Solomon tenía un nieto. El nieto, en 1727, mientras Frelinghuysen y Tenen están atacando el pacto de medio camino, va dirigiendo su caballo para ir a Northampton a servir como copastor. De hecho, con él vendrá también su esposa y sus hijos, y se establecerán allí. Con ese joven venían los vientos del gran despertar. ¿Saben cómo se llamaba ese joven? Se llamaba Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards inició un ministerio en Northampton y luego lo continuó en Connecticut. Y en 1741 predicó un mensaje, que no voy a dar todos los detalles, obviamente, por causa del tiempo, pero predicó un mensaje que se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Un mensaje que fue leído más que predicado, porque Edwards leía los mensajes y sin ver a la gente, sin mucha conexión visual, generó un impacto masivo. Más de 300 conversiones en un momento. Y el deseo por verdaderamente comprometerse con la fe despertó primero en Massachusetts y se fue extendiendo por todas las 13 colonias. Más aún, Edwards comenzó a escribir y estimulaba a los ministros con sus escritos a que fomentaran ese despertar en sus iglesias. A esto se le suma un barco que acaba de atracar en la costa, 1738. De ese barco baja un inglés llamado George Whitefield. Y Whitefield es el gran evangelista de este despertar. Su mensaje conmovió al mismísimo Edwards. Y mientras predicaba, debo decir, al aire libre, las alocuciones eran tales que provocaban gritos emocionales en la gente, hasta gente que caía en desmayos. Predicó 18,000 sermones y se volvió una celebridad que incluso llegó a admirar Benjamin Franklin. Entonces, el trabajo conjunto de Whitefield y de Edwards trajo la unidad denominacional, porque comenzaron las denominaciones a unirse, y esa unidad denominacional produjo una unidad en la conciencia de colonia. De hecho, muchos historiadores dicen que la identidad estadounidense nace después del Gran Despertar, justamente por eso. La membresía aumentó de 25,000 a 50,000 conversos. Y Jonathan Edwards tenía una hija que se llamaba Jerusa, y Jerusa tenía un novio con el que se iba a casar. El nombre de ese novio era David Brenner. Brenner se dedicó a evangelizar entre los indígenas, hasta el punto que enfermó terriblemente y murió en los brazos de su novia a los 29 años de edad. Pero dejó un diario. Y el diario de Brenner fue publicado por el que iba a ser su suegro, Jonathan Edwards. Y ese diario sirvió de base para las misiones modernas, porque todo el que leyó ese diario se motivó a las misiones. El diario de David Brenner se convierte en el hito que marca un antes y un después en la historia de las misiones. Y hasta aquí el tema del despertar en Estados Unidos. Pero recuérdense que esta no es una piedra lanzada al estanque, sino varias. También ocurrió lo mismo en Europa. Por ejemplo, en Alemania, el más importante referente del gran despertar es el pietismo alemán, cuyos grandes exponentes fueron Spener, Franke,
y el conde Nicolás Zinzendorf, el que desarrolló la famosa comunidad de los moravos, que fue una gran influencia para John Wesley. El pietismo alemán es una ampliación en Europa del Gran Despertar. El segundo movimiento que nosotros encontramos en Europa, fruto del Gran Despertar, se dio en Inglaterra. Es el metodismo. El metodismo wesleyano es un fruto del Gran Despertar. El trabajo conjunto de Charles y John Wesley, sin duda alguna, es un referente importante del despertar en Europa. Y finalmente está el viejo puritanismo, que también experimentó su despertar en la figura de Charles Simeon. Este Simeon, que por cierto, con su libro Hora Homilética, escribió cuáles eran los 3 criterios que debían definir la predicación. Es uno de los más grandes homiletas de la historia de la iglesia. Y justamente su labor la desarrolló en el marco del Gran Despertar. Por supuesto, señores, el Gran Despertar tuvo sus críticas. El más grande crítico del despertar fue Charles Chauncey, que decía que el despertar era un movimiento muy sensacionalista, desordenado, escandaloso, que fomentaba el culto a la celebridad. Y ciertamente debo decir que no todo en el Gran Despertar debe ser aplaudido, como tampoco no todo en la Reforma. Sin embargo, la crítica de Chauncey es inmerecida, porque Chauncey criticaba el despertar por el énfasis en las emociones. Y a eso le respondió Edwards con un libro que se llama Los afectos religiosos, que se los recomiendo, donde le explica que ciertamente debe predominar en nuestros cultos la palabra de Dios, pero no podemos deshumanizar a los creyentes porque las emociones son parte de la economía del cristiano. Por lo tanto, está bien la emoción está mal, siempre y cuando la emoción no opaque a la palabra, sino que sirva como una reacción espontánea del gozo que promueve la palabra. Eso es algo que hasta Spurgeon lo llegó a decir en un momento dado, comentando el Salmo 5, en el versículo que dice, den voces de júbilo, que me parece que es el versículo 11. Él dice, gritaron gloria de forma espontánea, está bien, porque es una expresión de gozo natural de un ser humano que está compuesto de emociones. Así que los aspectos religiosos son parte de la fe. Y esto es algo interesante que, por cierto, lo desarrolla el marco de este estudio del Gran Despertar. Finalmente, y ya para concluir, porque quiero presentarles la sorpresa, tengo que hablar del legado del despertar. ¿Cuál fue su legado? Sin duda alguna, el legado del despertar se puede estudiar en 2 sentidos. Por ejemplo, hay un legado eclesial y un legado cultural. ¿Cuál de los 2 les gustaría que viéramos primero? ¿El legado eclesial o el cultural? Vamos a dejar a Andrea que nos diga. ¿Cuál prefiere? Jonathan dice, pero vamos a dejar que sea Andrea. El cultural. Bueno, pues está bien. Nos vamos con el cultural. Y después coronamos con el eclesial. En el ámbito cultural, el Gran Despertar promovió una reforma en lo educativo. Primero en lo educativo. De hecho, incidió el Gran Despertar en un creciente interés hacia la reforma universitaria. Una de las características esenciales, y no lo olviden, porque eso lo tendremos que ver en la próxima semana, una de las características esenciales del Gran Despertar fue la reforma académica. Hubieron universidades que nacieron en el calor del Gran Despertar como espacios donde se promoviese esta visión del cristianismo esencial en contraposición a esa visión cultural cristiana apática. Y en contraposición a esas ideas deístas que estaban siendo abrazadas por muchas de las universidades anteriores, como era el caso de Harvard. Bueno, para responder a ese anquilosamiento de estas universidades, había que promover universidades que reviviesen el espíritu del cristianismo que estaba siendo experimentado en esta revitalización espiritual. Y hubo una universidad que nació justamente al calor del Gran Despertar.
la Universidad de Princeton, de la cual, por cierto, fue rector el mismísimo Jonathan Edwards. Así que la Universidad de Princeton es una universidad nacida en el calor del Gran Despertar. Otra universidad que surgió fuera de Brown y Dartmouth, y la última es la Universidad de la Halle en Alemania, que es una de las universidades pietistas más importantes y la primera en crear una revista misionera y la primera en ir capacitando misioneros para irse a la India. Ese sería el gran legado académico. Pero también el Gran Despertar generó figuras insignes de la literatura universal, como es el caso de William Cooper, un poeta que desarrolló todo su trabajo al calor del Gran Despertar y fue uno de los poetas más importantes de este movimiento de revitalización espiritual. Famoso por una expresión que hoy mucha gente cree que está en la Biblia, pero que no está en la Biblia, sino que es una frase de Cooper. La frase es: Dios obra por senderos misteriosos. Esa frase es de Cooper y obviamente Cooper es un ejemplo de la literatura desarrollada en el calor del Gran Despertar. El segundo punto en el que el despertar incidió culturalmente fue en lo político, porque fomentó una conciencia de identidad nacional en las colonias de Norteamérica. Y de hecho, fue en la época del Gran Despertar cuando se firmó la Declaración de Mecklenburg. Y la Declaración de Mecklenburg es un documento presbiteriano que reconocía los valores puritanos del parlamentarismo. Fue firmada en 1775 por un grupo de pastores puritanos que habían salido de la experiencia de revitalización del Gran Despertar. Y yo no sé si lo sabían, pero la Declaración de Mecklenburg es el texto que Thomas Jefferson consultó para hacer la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Finalmente, está el impacto social del despertar. El Gran Despertar activó la conciencia de implicación social que la Iglesia debía manifestar. ¿Dónde vimos ese impacto? Primero, a nivel del trabajo con los huérfanos. Los pietistas, en particular Francke o Hermann Francke, desarrollaron un interés eclesial por recoger a los niños huérfanos y darles un hogar. Ese trabajo con los huérfanos, que eran el futuro de esa cultura, fue establecido por una iglesia que se despertó. El otro campo en el que ellos hicieron un gran trabajo fue en el fomento del discurso igualitario, que conllevó a que se comenzara a criticar la institución de la esclavitud. De hecho, William Wilberforce, el gran campeón abolicionista, que logró que se estableciera la primera ley que abolía la esclavitud en Occidente, pertenecía a un grupo abolicionista conocido como la secta de Clapham, compuesto por cuáqueros, por metodistas y por antiguos puritanos. De hecho, su mentor y pastor era John Newton, el gran predicador puritano, que escribió el himno Amazing Grace, que creo que lo han escuchado, Sublime Gracia, que se convirtió en el himno de batalla de los abolicionistas británicos. De hecho, hay una película que se llama Amazing Grace, el año 2007, en la que ustedes van a ver mucho de esa historia, muy interesante, se las recomiendo. Ahí van a ver al Doctor Strange haciendo un papel por lo menos que valga la pena. Y obviamente lograron la abolición de la esclavitud. De hecho, la esclavitud todavía es un mal que domina en Oriente, pero Occidente fue venciendo paulatinamente el monstruo de la esclavitud gracias al influjo de una iglesia despertada. Imagínense eso, señores, que cuando la iglesia despertó, abolió la esclavitud. ¿Qué pasaría si despertara ahora? Lo que nos lleva a ver el impacto eclesial del Gran Despertar. Y puedo calcular por lo menos 3 grandes impactos. Primer impacto, el Gran Despertar generó un impacto en la vida congregacional. ¿Por qué? Porque el despertar rescató el púlpito. Así como la Reforma había hecho lo mismo, el Gran Despertar rescató el púlpito.
y logró inyectarle a la experiencia homilética de la iglesia de una vitalidad que se había perdido en esos debates intensos que se dieron en la época del escolasticismo reformado. Ese fue el primer impacto. El segundo vino acompañado de una renovación litúrgica, una liturgia renovada. Esa liturgia renovada primero desarrolló una reforma de la himnología, rescatando otra vez el canto congregacional y produciendo himnos tan hermosos como Sublime Gracia, Amazing Grace. Y no solamente eso, sino que también esta es la época dorada de la himnología. El padre de la himnología, Isaac Watts, que escribió, señores, unos 750 himnos con fuerte contenido evangelístico, había bebido de las aguas del gran despertar. Y el otro gran himnólogo de la época es el hermano de John Wesley, el metodista Charles Wesley, autor de más de 6,000 himnos y cánticos, entre los cuales el más hermoso de todos es el de Cerca de ti, Señor. No sé si lo han escuchado, un himno muy, muy hermoso, Cerca de ti, Señor. Era un himno que cantaba mucho mi abuela, muy hermoso. No es el himno de Adrián Romero, por favor, que eso es una canción contemporánea, sino cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Ese himno de Charles Wesley se escribió justamente en esa época. Y finalmente, hubo otro tercer impacto. Y es un impacto que surge como respuesta a la pregunta de qué hace una iglesia cuando se despierta. Bueno, una iglesia cuando se despierta se preocupará por dos cosas. Primero, por vigorizar la vida piadosa. Y segundo, por hacer que la iglesia se implique positivamente con la comunidad. Ese rescate de la comunidad y del trabajo de la iglesia en la comunidad está detrás del interés misionero que fue característico del pietismo, del metodismo y del puritanismo. Por ejemplo, David Brennan, George Whitefield o Henry Martin yéndose a predicarle a los turcos son ejemplos del interés misionero que el Gran Despertar provocó y que va a encontrar su punto álgido en la etapa siguiente. Pero sin duda alguna, el Gran Despertar es la base para el desarrollo de las misiones modernas. Así que, señores, ¿qué ocurre cuando una iglesia se despierta? Cuando una iglesia se despierta, rescata el púlpito, rescata la vida devocional, rescata las misiones, pero no solamente hace eso, sino que impacta culturalmente en lo educativo, en lo político y en lo social. Una iglesia que se despierta, se preocupa por los huérfanos abandonados en la calle. Una iglesia que se despierta, abolió la esclavitud. Concluyo mi clase con una mención de honor, porque una pregunta que mucha gente me había hecho era, ¿y cuáles son los nombres más importantes de una etapa como esta? Sin duda alguna, creo yo, que en el ámbito hermenéutico, esta es una época llena de exponentes, porque es la época de los puritanos. O sea, ¿cómo no hablar de William Perkins, de William Ames, de Nehemiah Cox, o de Benjamin Keach, o Thomas Watson, o John Owen, por ejemplo? Esta es la época en la que se desarrolló la teología del pacto, la teología pactual. Es la época del debate entre arminianos y molinistas. Es la época en la que se debate el infralapsarianismo, el sublapsarianismo, el amilardianismo, y términos que ustedes tal vez no estén familiarizados con ellos, pero que fue una época de intensos debates. Pero en el plano de la mística, por ejemplo, esta fue una época de reforma himnológica. Los grandes himnólogos de la historia de la iglesia están aquí en esta época. Charles Wesley, John Newton, Isaac Watts, William Cowper. También es la época de los grandes quietistas como Fenelón,
Miguel de Molinos o Madame de Guyon. En el ámbito evangelístico, esta es la época de los Wesley, John Wesley, de George Whitefield, de Henry Martin, de Zinzendorf y de Bartolomé Ziegenbalg y Henry Pouchot, que fueron los primeros misioneros que impactaron tanto la vida de la madre de los Wesley, que después ella los utilizó como modelo para incentivar en sus hijos el deseo misionero. Es la época en el ámbito social de los pietistas como Spener y Frankie, que se preocuparon por ayudar a los niños abandonados. Es la época del Wilberforce, que combatió la esclavitud. Y en la línea puritana del púlpito, esta es la época de Jonathan Edwards y Charles Simmons, señores. Es una época de gigantes que no ha sido estudiada porque no se le ha dado la pena, pero que es una época importantísima. Y sin embargo, cuando yo he mencionado tantos nombres de hombres, alguien podría pensar que las mujeres brillaron por su ausencia. Y la pregunta ¿es cierto? La respuesta obvia es no. Porque sin duda alguna también aquí hubo grandes mujeres. En primer lugar, las mujeres que se quedaron en casa, apoyando a sus esposos o sirviendo como madres que formaron a esa nueva generación de ministros, como es el caso de Susana Wesley, la madre de los Wesley, Charles y John, que fue una influencia muy notable para sus hijos. De hecho, hice un video para el Día de las Madres que se llama La mano que mece la cuna es la que mueve al mundo. Y hay una referencia muy interesante y curiosa de Susana Wesley que se la recomiendo la puedan ver, porque sin duda alguna Susana Wesley influyó de tal modo que todavía el día de hoy podemos tomar muchos sabios consejos de esta mujer que crió a 19 hijos y a todos los educó en el Señor. El segundo ejemplo son las predicadoras cuáqueras, como es el caso de Anna Hutchinson o Mary Dyer, que tuvo que dar su vida por la fe. Mary Dyer terminó en la horca, si mal no recuerdo, por predicar el evangelio. También es la época de Madame de Guyon, una de las más grandes campeonas dentro de la literatura mística del momento. Y también es la época de Anna Moore y de Lucy Hutchinson, que utilizaron sus bienes, talentos y recursos para socorrer a los más necesitados siguiendo el espíritu del cristianismo. Y finalmente, esta es la época de mujeres que evangelizaron, no solo predicaron, sino que evangelizaron, como es el caso de Mary Fisher o Barbara Heck, que fueron las primeras misioneras de Nueva Inglaterra. O el caso de Selina Hastings, Lady de Huntingdon, gran amiga de Whitefield y de Wesley, y que fue una de las figuras más importantes para introducir el pensamiento reformado en las esferas de la alta sociedad y esta revitalización espiritual que ellos preconizaban. Así que sí, señores, esta es una época de héroes y heroínas. Es una verdadera época de gigantes. Y ahora viene la sorpresa. Creo que puedo compartir pantalla, ¿verdad? Ah, no, pero no puedo compartir pantalla porque estoy desde el celular y esto es Zoom. Así que si pueden hacerlo ustedes, para mí sería un privilegio para presentarles esta interesante presentación. No sé si es posible, por favor. Ah, gracias, gracias. Miren, ustedes recuerdan que nosotros estuvimos hablando de Jonathan Edwards, ¿verdad? Y todo eso. Pues bien, me gustaría invitarles, puedes quitarlo para ver la cara de las personas o déjalo ahí, por lo menos vean mi cara, si pueden verlo. ¿Les gustaría introducirse en un viaje al lugar de los hechos? Bueno, pues entonces los voy a llevar al lugar de los hechos. Vamos a ir a Northampton, Massachusetts, y vamos a conocer el lugar donde el Gran Despertar nació. Por ejemplo, ahora sí podemos ver las fotos. Por ejemplo, esa iglesia que ustedes ven de fondo, no está, sino es la iglesia donde Jonathan
Edwards predicaba y pastoreaba. De hecho, si ven el árbol que está al fondo, ese árbol marca el lugar donde estuvo la iglesia de Solomon Stoddard, el abuelo de Jonathan. Obviamente la iglesia fue cambiada de posición y se construyó esa después de que Jonathan Edwards asumiera el pastorado completo de la congregación, y aunque ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, obviamente, esa es la iglesia donde Jonathan Edwards predicaba. De hecho, pueden pasar la imagen y vamos a ver más de cerca el lugar. Ahí, si ustedes ven, esa es una placa que anuncia que esa era la iglesia donde Jonathan Edwards predicaba. Y vamos ahora a entrar a la iglesia. ¿Qué les parece? Vamos a entrar, por favor. Entremos. Mírenla por dentro, con el órgano, por cierto, detrás. Creo que el órgano es un agregado posterior a Edwards, pero es un órgano del siglo XVIII. Y ahora vamos a subirnos al púlpito. Vamos a subir al púlpito, por favor. Exactamente. Desde ese púlpito, Jonathan Edwards predicó grandes sermones. Creo que el sermón de 1741 no lo predicó ahí. Lo predicó en Connecticut, el de pecadores hermanos judíos e irados, pero ahí predicó muchos de sus sermones. Ahora, la nota curiosa que yo les quiero presentar es que al lado de ese púlpito hay una bandera de los Estados Unidos y también una bandera LGBT. De hecho, lo más curioso y sorprendente del caso, señores, es que todo Northampton abrazó la ideología de género hasta el punto tal que puedes ver banderas del arco iris en casi todas partes. Más aún, la secretaria de esa iglesia es lesbiana, según tengo entendido. Y la pastora, pues es una pastora de la iglesia donde Jonathan Edwards predicaba, nos confesó que ellos han tenido que responder de esa manera debido a las presiones sociales y a la presión comunitaria. De hecho, ella nos pidió que oráramos por ella. Y recuerdo que mi acompañante le preguntó, ¿qué pasaría si Jonathan Edwards estuviera vivo? Y ella dijo, me sacaría a patadas. Así que por favor, oren por nosotros. Ella nos pidió encarecidamente que oráramos por ella, así que yo les voy a decir a ustedes si pueden acompañarnos en oración, porque lamentablemente, como dice Víctor, muchas iglesias históricas han caído. Sí, así mismo es. Es interesante y curioso esa situación. Pero continuemos, por favor. Luego de salir de la iglesia, nos pasamos por un lugar donde, por cierto, tienen una recreación de cómo era el pueblo en la época de Edwards. Y este es un pocho que se utilizaba en el siglo XVIII, especialmente ellos todavía conservan un modelo de ello para que nosotros podamos, más o menos, sí, doctor, claro, se parece mucho al de Strange. Pero sigamos, por favor, porque vamos a ir a la parte que más me gusta, la biblioteca del pueblo. Este es un libro, de hecho puedes pasar la imagen y vamos a encontrar otro libro interesante, una colección completa. Miren esto, estos son libros de época, muchos de ellos son del siglo XIX y hay unos del siglo XVIII que son de las primeras publicaciones, por ejemplo, del diario de David Brenner y cosas parecidas, que ellos conservan celosamente. Pero lo que más conservan con celo es lo que viene a continuación. Esto que vamos a ver son libros de la época y luego la dependiente bibliotecaria nos mostró su tesoro más preciado. ¿Quieren saber cuál era su tesoro más preciado? Vamos a ver. El tesoro más preciado, siguiente foto, es esto. Eso que está ahí es una carta manuscrita original del abuelo de Jonathan Edwards, Solomon Stoddard. De hecho, ellos tienen más cartas, incluyendo una de Jonathan Edwards. No recuerdo si está en la imagen. Puedes pasarla a ver si hay. Ah, no. Pasa a la anterior. Tienen más cartas de Jonathan Edwards, pero el grueso de las cartas manuscritas originales de Edwards no la tienen en Northampton. La tienen en Princeton, que es donde se conserva la colección más grande de cartas originales de Jonathan Edwards. Pero nosotros pudimos tocar algunas. Fue muy interesante la experiencia y me di cuenta que verdaderamente soy cristiano en esa ocasión, porque me llegó la tentación de ver si podía, de forma muy, muy silenciosa, doblar una
y llevármela en el bolsillo, pero no, pude soportar la tentación, sin duda alguna, y Dios estuvo conmigo. Hay otra cosa más, si puedes, pasa las dos fotos que vienen, porque hay algo más que estaba en esa biblioteca, otro tesoro escondido. Pasa la siguiente foto a la siguiente. Esto que está ahí. Ese es un pedazo de madera de uno de los dos árboles que se encontraban a la entrada de la casa de Jonathan Edwards, que quedaba no muy lejos de la iglesia que ustedes vieron. Todavía conservan ese tesoro. Y ahora vamos atrás a las dos fotos que vimos pasar. Por favor, la siguiente, anterior. Una de las cosas últimas que teníamos que hacer era visitar el cementerio del pueblo. Ese cementerio, obviamente, es un cementerio muy antiguo. Es un cementerio del siglo XVII, con tumbas del siglo XVIII. Decidimos ir ahí porque habíamos escuchado y teníamos la sospecha de que podríamos encontrar algún personaje de la historia que hemos estado narrando. Sabemos que no íbamos a encontrar ni a Jonathan Edwards ni a su esposa Sarah, porque ellos fueron sepultados en Princeton. Están en Connecticut y esto es Massachusetts. Pero sabíamos que el abuelo Solomon estaba enterrado allí. De hecho, incluso llegamos a visitar la casa de Solomon, que hoy en día no es un museo, sino una casa privada. Y también sabíamos que había otra persona enterrada allí. Decidimos buscar, duramos horas buscando y logramos encontrar estas dos tumbas. Estas dos tumbas son muy curiosas. Pasa la siguiente foto, porque vamos a encontrar a los dos enterrados ahí. En la tumba que tiene la lápida más pequeña, la de la izquierda, de acuerdo a cómo vean la foto, van a ver el nombre de Jerusa. Jerusa Edwards es la hija de Jonathan Edwards, la que estaba comprometida con el gran misionero David Brenner, la hija de Edwards, que cuidó a su prometido, que se enfermó de tuberculosis hasta que murió en sus brazos a los 29 años de edad, y ella terminó enfermándose de tuberculosis y muriendo, cuando la tuberculosis era, por así decirlo, el cáncer de la época. Ella está enterrada allí. Y adivinen quién está a su lado. La tumba más grande, de lápida más grande, es la de David Brenner, el gran misionero o la conciencia misionera del Gran Despertar, cuyo diario sirvió de punto inicial para la explosión de las misiones modernas. Y ahí, señores, estuvimos de pie frente a la tumba de David Brenner. Y terminó el viaje. ¿Qué les pareció la sorpresa? La disfrutaron, ¿verdad? Bueno, pues hemos terminado. Ahora le cedo a la persona para que pasemos a la última sección de esta interesante presentación. Ok. El hermano Dani Padilla tenía algo que comentar antes. Sí, está acá. Le vamos a hacer el espacio para que pueda hacer el anuncio que quiere y luego pasamos a hacer otros anuncios. A ver si está el hermano, puede habilitar el micrófono, por favor. Ahí está. Buenas noches, profesor Néstor. ¿Cómo estás? Gran amigo mío, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches con todos, amados hermanos. Solamente quería mencionarles que todavía las personas que todavía no se han inscrito para el curso de teología sistemática, que todavía tienen oportunidad para poder hacerlo, y que la siguiente clase va a ser de este lunes al próximo.
y todavía tienen oportunidad para poder tomar este curso que empezamos el día de ayer. Esperamos que sea de mucha bendición. Solamente eso quería mencionarlo y aparte que terminando hoy con este curso, pues vamos a tener el en vivo en Instagram con el profesor Néstor Díaz. Están todos invitados. Muchas bendiciones para todos. Bueno, hermanos, en este momento vamos a pasar a un momento de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna preguntita para hacer al profesor y luego de esto ya concluimos con la clase del día de hoy. Pueden levantar las manos y le estaremos habilitando el micrófono para que puedan hacerle las consultas que tengan al profesor. Bueno, vamos con el hermano Víctor. Adelante, hermano, puede hacer su pregunta. Saludos. Bueno, puedo meter mi pequeño bocadito por ahí. Usted había mencionado pues que pues la esclavitud acabó. La realidad es que la esclavitud existe todavía, lamentablemente existe en Occidente. Yo estuve viendo la película Sound of Freedom y lamentablemente pues la trata humana, pues algunas de las personas que se venden son utilizados como esclavos. Ahora la pregunta, en realidad son dos porque tengo que recordarme el nombre. ¿Cómo es que se llama yo creo que era psicólogo que se hizo teólogo, algo así había mencionado? Jaspers. Jaspers, ese fue el mismo que fue como el precursor del visualízalo y todas esas cosas. No, tú dices Swedenborg. También se dice Swedenborg, lo que pasa es que la W en alemán suena como V. Swedenborg, Emanuel Swedenborg. Oh, ok. Sí, mira, me parece interesante porque los garroteros muchas veces suelen a consultar al protestante de subjetivismo. O sea, de que nosotros somos, de que el subjetivismo supuestamente viene de nosotros. Entonces, yo no sé si en la clase también había mencionado de que ese tipo de pensamiento había influido para otras formas de pensamiento filosóficos posteriores. Sí, el pensamiento de Swedenborg Sí. influyó en el desarrollo de la teosofía de Madame Blavatsky. Ajá. También en la ciencia cristiana de Mary Baker Eddy. Ajá. Y la escuela del nuevo pensamiento de Phineas Quimby, entendiéndose que la escuela del nuevo pensamiento es la base para la famosa concepción de la ley de la atracción expuesta por esta autora Rhonda Byrne en El Secreto, que se hizo muy, muy famoso ese libro. Y también es la base del movimiento de la superfe, representado por Kenneth Hagin, que también es uno de los acicates o pilares del evangelio de la prosperidad o el evangelio pleno. O sea, todo eso se puede ir rastreando hasta Emanuel Swedenborg o Swedenborg. Ok, entonces pues lo que yo estaba pensando no tenía mucho que ver con lo que replantean los garroteros. Entonces, ¿cuál sería entonces el padre o los antecedentes de ese subjetivismo moral? ¿Eso es algo que podemos ver en esta época o...? No, porque el subjetivismo pues, el relativismo, ¿tú qué decir? El relativismo como postura filosófica es muy antiguo, viene de los griegos. Pero en la teología, o por lo menos en el campo del mundo cristiano, creo que la acusación de relativismo al protestantismo es una acusación reciente, fruto quizás de la elucubración de algún que otro filósofo que llega a suponer que los principios reformados son la base para el desarrollo del progresismo, o que intentan ver una vena protestante en el progresismo actual. Creo que eso se hizo muy famoso no hace tanto tiempo y se ha ido repitiendo como un mantra y lo han abrazado algunos garroteros, sin duda alguna, pero yo tengo entendido que esa idea del relativismo en el protestantismo no se sostiene, porque los locus protestantes parten de principios absolutos. Por ejemplo, sola escritura es un principio absoluto. No puede generar un relativismo malsano a menos que yo considere
ve la sola escritura como un principio hermenéutico. Creo que eso fue un error en el que se incurrieron algunos garroteros de viejo cuño, especialmente en el siglo XVIII, en el siglo XVI, pero más que todo en el siglo XVIII, donde yo leo este libro de Noches con los Romanistas del reverendo Seymour, que es uno de los documentos más interesantes de apologética contra garroteros católicos, y donde él justamente menciona muchos de esos argumentos que hoy en día todavía siguen repitiendo. Y estamos hablando de un documento de 1868, si mal no me acuerdo. Entonces, el asunto acá es que tal vez esta sea una concepción que no se pueda descubrir quién la originó, por lo menos hasta donde tengo entendido, pero que se fue repitiendo simplemente porque ellos no entendieron lo que por sola escritura queríamos implicar. La vieron como un principio hermenéutico que generaba una diversidad de interpretaciones en la escritura. Pero como yo le estuve explicando al grupo de teología sistemática el lunes, la reforma protestante no valida la libre interpretación, sino el libre examen. Y el libre examen parte de un texto que es absoluto, que tiene una sola interpretación, aunque tenga muchas aplicaciones, pero tiene una sola interpretación. Y esa dicotomía entre interpretación y aplicación es algo que incluso yo lo podría validar, aunque sea de forma muy escueta, con la diferencia que hay cuando Pablo en 1 Corintios 12 habla de ciertos dones carismáticos y presenta uno que es palabra de sabiduría y otro palabra de ciencia. Ambos son palabras, pero la diferencia entre la palabra de sabiduría y palabra de ciencia es que la palabra de sabiduría es como yo aplico el texto, mientras que la palabra de ciencia es como yo descubro la correcta interpretación del texto. No mi interpretación, porque la profecía no es la interpretación privada, sino la interpretación del texto, que es una, con múltiples aplicaciones. ¿Dónde hay relativismo ahí? No puede haber relativismo. Y toda acusación de relativismo es simplemente falsa, es una calumnia. De hecho, hay un video que yo preparé que se llama 60.000 denominaciones protestantes, y con esto concluyo, que llega a presentar la noción, es interesante, de que la gran diversidad denominacional en el mundo protestante se da entre confesiones protestantes que niegan la sola escritura. Las confesiones que afirman la sola escritura no se dividen tanto. Las que niegan o deforman ese principio se dividen mucho. Y el mejor ejemplo es el catolicismo romano, que no es para nada homogéneo. Sí, por eso, a mí me da a entender cuando muchos intentan apelar a la autoridad de la iglesia, me doy cuenta que es un tipo de autoridad política, no necesariamente religiosa. Por eso es que los apologistas o gajoteros católicos pues, insisten mucho en lo que sería la autoridad de la iglesia. Ellos quieren decir, en otras palabras, que si nosotros hubiésemos tenido el control, no hubiese habido ese desastre. Sin embargo, ellos son los artífices de ese desastre, lamentablemente. Eso es mentira, porque ellos estaban divididos mucho antes. Y se seguirán dividiendo, debo decir. Ahora están pasando por un proceso de división también. O sea, es obvio. Y quien intenta negar eso es porque ha asumido un relato muy simplista de la historia. Y la gente que tiene una visión muy simplista de la historia no es gente muy creíble. Luis Toro. No dije Bueno, nada. listo. Gracias. Ahora pasamos con la pregunta del hermano Sergio. Adelante, hermano. Hola, sí, ¿me escuchan? Hola, sí. Gracias, buenas noches. A ver, considerando que la Biblia no tiene una palabra para referirse específicamente al avivamiento, pero hay momentos en que el pueblo de Israel se da cuenta o están fuera de la ley o están en pecado
y hay una persona, un líder que se levanta y todo el pueblo lo sigue, como el caso de David cuando vuelve a traer el arca a Jerusalén en 2 Samuel 6, o en 2 Crónicas de 29, cuando Ezequías vuelve a abrir el templo, o cuando el pueblo de Israel también confiesa su pecado en Esdras, creo que en capítulo 9 o capítulo 10, hay como un patrón y Dios muestra en su palabra ese avivamiento que hubo en su pueblo. Yo creo que el término avivamiento tampoco se utiliza mucho ahí. De hecho, en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, la única vez que yo escucho algo así es cuando dice: aviva tu obra en medio de nosotros. En medio de nosotros hazla conocer. Que sería un término que podría utilizarse o prestarse para hablar de una idea de avivamiento como aplicación a ese tipo de experiencias. Y ciertamente nosotros no vamos a caer en una especie de letrismo exagerado que llega a decir este término no se puede usar. Pero pareciera, cuando yo voy al Antiguo Testamento, que los momentos en los cuales el pueblo recibe esta revitalización, muchas veces gracias a la iniciativa de un estadista que se encontró con Dios, el término que generalmente tiende a apelarse es el de reforma, o por lo menos los historiadores así que las mencionan o las describen. Por ejemplo, la reforma de Josafat, ese movimiento de revitalización de Josafat, que es un movimiento de revitalización muy interesante. Eso lo pueden encontrar en Segunda de Crónicas. No, sí, Segunda de Crónicas. Que habla de cómo Josafat incentivó la lectura de la Torá. O sea, Josafat desarrolló una revitalización espiritual de su pueblo, atacando la idolatría con la Biblia en la mano, es decir, con la Biblia que tenían en ese momento, y fomentó a los líderes espirituales que se encargaban justamente de transcribir esa Torá, los levitas, para que la enseñasen al pueblo. Es un movimiento que parte de un principio de sola escritura. Ese movimiento generalmente siempre se describe como una reforma, la reforma de Josafat. El movimiento de revitalización espiritual desarrollado por Ezequías también se le considera como reforma, una reforma espiritual desarrollada por Ezequías, y que también tiene la misma característica de la de Josafat e influyó o incidió justamente en la participación de esa reforma tres figuras proféticas, como fueron las de Isaías, Miqueas y Oseas, que venía del reino del norte que había caído en el 761, si no me falla la memoria, ante el ataque inminente de los asirios, y él sobrevive junto con su familia, se van a Jerusalén y allá colaboran en la reforma espiritual desarrollada con anuencia de Isaías y Miqueas y generada por el profeta, bueno, generada por el rey Ezequías. Entonces, es una reforma motivada desde el campo profético por profetas de la talla de Isaías, que eran los que decían que había que remitirse a la ley y al testimonio, y que si se hacía otra cosa fuera de eso es porque no les había amanecido. Profeta con esa concepción incide en una reforma espiritual como la de Ezequías. Y la de Josías, que también fue motivada por el descubrimiento del libro del Deuteronomio, el hallazgo del libro de la ley otra vez, fue una reforma. Así se le cataloga como reforma. Ahora, si bien es cierto que el término reforma que se utiliza es el concepto que le adjudican los historiadores, y pareciera no encontrarse en el texto, sin embargo, la descripción que se hace se nota que posee esas características, porque lo que intentan hacer Josafat, Ezequías y Josías es regresar otra vez a la experiencia pasada del pueblo de Israel en el desierto, a ese encuentro otra vez con la ley de Yahvé, un encuentro con su palabra que reforme sus modelos de vida y conducta. Reforma. Y la evidencia está en que reforma las costumbres al atacar de frente la idolatría.
Eso es más o menos la manera como se vería. O sea, creo que el término reforma es más preciso a la hora de ilustrar la dinámica del programa que se estaba ejecutando. El término avivamiento no sería un término muy preciso, porque avivamiento implica más una reacción emocional dada desde el individuo, mientras que el programa de reformas, como lo vimos, fue una reacción colectiva en la que se trabajó desde el ámbito genérico de la comunidad hasta llegar al individuo. Creo que más o menos así yo lo vería. Bueno, hermanos, ya completamos casi las 2 horas, así que las próximas preguntas los invitamos a que puedan realizarla en el live que van a tener ahora con el hermano Néstor y el hermano Dani. Así que los invitamos a que puedan dirigirse ahí y a continuar haciendo sus preguntitas. Y bueno, para culminar, vamos a terminar con una oración, pero antes queremos recordarles que pueden seguir al hermano Néstor en Instagram como profesor Néstor Díaz, o también lo pueden seguir en YouTube como el teólogo responde, ¿sí? Y les quiero hacer 2 anuncios. El primero es que este viernes tenemos una tertulia intelectual, nos va a estar acompañando el hermano David Luyo Venegas, y el tema que nos trae es los padres de la iglesia y el nacimiento del cristianismo. Este mes venimos con la historia de la iglesia full, así que los invitamos a que se puedan sumar, ¿sí? Y también les queremos hacer otro anuncio. Vamos a retomar los lives por Instagram, así que los invitamos a que nos puedan seguir en Instagram como intelectuales-ateístas. Vamos a traer nuevos temas y bueno, con eso también nuevos hermanos, a quienes puedan ustedes conocer también. Cada hermano es de gran bendición, es una bendición para nosotros conocerlo al profesor Néstor, como al profesor Sergio Villanueva y así. La verdad que el Señor nos ha bendecido grandemente presentándonos a grandes siervos del Señor. Así que bueno, estaremos retomando los lives por Instagram, así que los invitamos a que nos puedan seguir también. Y terminado esto, los invitamos a que puedan iniciar sus cámaras, vamos a tomar una foto grupal, y ya con esto concluiremos con una oración que le pediremos al profesor Néstor que nos acompañe con una oración de cierre. Así que bueno, vamos a tomar 3 fotos, los invitamos a que puedan iniciar sus camaritas, y esto será todo el día de hoy, los esperamos. Ya se viene acercando la última clase. Y les voy a decir, bueno, la cuenta de 3 fotitos, ¿sí? 3, 2, 1, la primera fotito. Tres, dos, uno. Felices y con... Bueno, hermanos, esto hace con una oración de cierre y ya cumplimos. Bueno, amante Señor, gracias por la oportunidad que nos diste de estar en esta interesante 6ª clase, ya llegando casi a nuestra recta final. Permite en el nombre de Jesús que lo aprendido sea de provecho y bendición para todos los presentes, y que tu gracia les acompañe en todo sentido. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por haberse unido. Los esperamos nuevamente. Nosotros somos el equipo de intelectuales teístas junto con el hermano Dani para llevar adelante este curso. Estamos acá en colaboración y los invitamos a que se puedan sumar al Instagram, ¿sí? Bendiciones. Nos estaremos viendo en la próxima clase y este viernes, Dios mediante, en la tertulia intelectual. Hasta la próxima. Chao, chao. Bendiciones a todos.